Entonces, nada, vamos a ver un poquito lo que es la negociación colectiva. Digamos, y perdonad un poco porque estoy un poco acatarrado, no sé si me oís bien, ¿vale? Digamos que hemos hecho un poco al contrario, ¿vale? Estudiamos un poco, por así decirlo, el producto de la negociación colectiva, que son los convenios colectivos, y hoy vamos a estudiar cómo, por así decirlo, cómo se llega a ese convenio colectivo, ¿no? Cómo llegamos a la negociación colectiva, quiénes son las partes que pueden negociar un convenio colectivo, ¿vale? Y veremos un poquito también, muy rápido, lo que son los conflictos laborales y los derechos fundamentales de huelga y libre sindicación, ¿vale? Ujú. Vale, pues nada, sin más preámbulo, nada, simplemente comentaros, nada, que en el artículo 37.1 de la Constitución Española está reconocido por el derecho de negociación colectiva. ¿Vale? Viene reconocido como un derecho, en un derecho fundamental, a diferencia del derecho de huelga y de libertad de sindicación, que vienen reconocidos como derechos fundamentales. ¿Vale? Pero este sí que es un derecho reconocido por la Constitución Española y viene a decir que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios, los cuales llegarán a acuerdos para la negociación y firma de convenios colectivos que regulen las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, las condiciones de trabajo y empleo entre ambas partes de la relación laboral y también entre las partes negociadoras, ¿vale? Esto es un poco, engloba lo que vimos el otro día de los contenidos mínimos del convenio colectivo, de los contenidos, cuando hablábamos de contenido normativo y contenido obligacional, ¿vale? El contenido normativo, si recordáis, era el contenido que regulaba todas las cláusulas que regulaban condiciones de trabajo, jornada de trabajo, salarios y cualquier otro tipo de cláusula que negociaba condiciones laborales, ¿vale? Y el contenido obligacional, digamos que eran cláusulas, por así decirlo, de compromisos que adquirían las partes negociadoras. Pues es un poquito a lo que se refiere esta definición cuando dice que regulará relaciones entre las dos partes de la relación laboral y también entre las partes negociadoras del proceso de negociación colectiva, ¿vale? El proceso de la negociación colectiva termina con el convenio colectivo, ¿vale? Pero antes de terminar ese convenio colectivo, que fue lo que estuvimos estudiando el otro día, cuáles eran los contenidos mínimos y cuáles son los aspectos básicos de los convenios colectivos, hay que tener en cuenta cómo se llega a ese proceso, a ese producto, por así decirlo, ¿vale? Antes de llegar a ese producto, tiene que haber un proceso de negociación, ¿vale? Para eso tendremos que hablar antes, lo primero, de las partes negociadoras. ¿Quiénes son las partes negociadoras en la negociación colectiva? ¿Vale? En este caso, si recordáis la semana pasada, también vimos, perdón, el lunes, fue el lunes, también vimos los ámbitos de los convenios colectivos, ¿vale? En este sentido hablamos también de los distintos convenios que había convenios sectoriales o convenios de empresa. Los sectoriales podían ser estatales, podrían ser ámbito de comunidad autónoma, ámbito provincial o incluso comarcales, ¿vale? Y luego los convenios de empresa. Entonces, un poquito las partes negociadoras van directamente enlazadas con el tipo de convenio y con el ámbito territorial en el que se negocia el convenio colectivo, ¿vale? Quienes negocian los convenios colectivos, quienes van a ser las partes negociadoras, van a ser por un lado los representantes de los trabajadores y por otro lado los representantes del empresario. Lo que nos viene a decir el Estatuto de los Trabajadores, esto lo regula en los artículos 87 a 90 del Estatuto, ¿vale? Viene un poco confuso en el Estatuto. A veces, cuando lees los artículos, piensas que los legisladores parece que hacen las cosas complicadas para que cuando lo vayas a leer no lo entendamos, ¿vale? Pero bueno, un poquito la idea es que quien negocia los convenios colectivos, por un lado son los sindicatos que tienen la consideración de sindicatos más representativos, ¿vale? Por el lado del trabajador, y por el lado de la empresa, las asociaciones empresariales que tengan la condición también de asociaciones empresariales más representativas, ¿vale? Y será diferente en función del ámbito que se esté negociando, ¿vale? En los convenios provinciales, en los convenios de ámbito de comunidad autónoma o estatales, negociarán los sindicatos de mayor representatividad, ¿vale? ¿Quiénes son los sindicatos que tienen la mayor representatividad? Pues lo que nos viene a decir el Estatuto de los Trabajadores, que serán aquellos sindicatos que tengan al menos el 10% de los delegados en el ámbito sectorial en el que se esté negociando el convenio colectivo. Es decir, las federaciones de los sindicatos que hayan ganado, por así decirlo, las elecciones sindicales dentro de su ámbito. Por ejemplo, el Convenio Estatal de Industrias Cárnicas. El Convenio Estatal de Industrias Cárnicas lo negocian en la actualidad la Federación de Comisiones Obreras y la Federación de la Unión General de Trabajadores, ¿vale? Porque son los sindicatos
que han ganado las elecciones sindicales en el ámbito que afecta al sector de cárnicas, ¿vale? Al sector de industrias cárnicas. Y por parte de las asociaciones empresariales más representativas, quien va a negociar los convenios colectivos, ¿vale? Serían también las asociaciones empresariales que tengan una mayor representatividad en el ámbito que se vaya a negociar, ¿vale? Y son en todo caso aquellas que agrupen al 10% de los empresarios, o aquellas asociaciones empresariales que en el ámbito de negociación den ocupación al menos al 15% de los trabajadores afectados por el ámbito de ese convenio colectivo, ¿vale? Con lo cual, lo mismo, en el mismo ejemplo que os ponía antes, en el ámbito de cárnicas, las asociaciones empresariales que lo van a negociar van a ser asociaciones que agrupen empresarios y empresas que representen al menos al 10% de los empresarios del sector de cárnicas, ¿vale? O que estén en esas asociaciones estén organizadas las empresas que den trabajo al menos al 15% de los trabajadores, ¿vale? Eso sería a efectos de convenios sectoriales, ¿vale? Esas serían las partes negociadoras de los convenios sectoriales. El ejemplo que os he puesto es de un convenio estatal, ¿vale? Pero para un convenio de ámbito de comunidad autónoma, un convenio provincial, el ejemplo sería el mismo. Si recordáis, la semana pasada vimos el convenio de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid. Ese es un convenio de ámbito de comunidad autónoma, aunque bueno, Madrid es una comunidad autónoma uniprovincial, pero bueno, sí que tiene ámbito de comunidad autónoma. Pues sería el mismo razonamiento, ¿vale? Serían los sindicatos más representativos que en el ámbito de Madrid hayan ganado las elecciones sindicales, por un lado, por la parte de los trabajadores, y por el lado de los empresarios de la empresa, serían las asociaciones empresariales de la Comunidad de Madrid que representen al 10% de los empresarios o que contraten al menos al 15% de los trabajadores, ¿vale? En un convenio de empresa, ¿quién negocia en los convenios de empresa? En los convenios de empresa negociará por un lado la empresa, el empresario, ¿vale? Con sus asesores, y por otro lado negociará o bien el comité de empresa o bien los delegados de personal, ¿vale? La diferencia que hay entre comité de empresa y delegados de personal es que el comité de empresa es el órgano de representación que existe en las empresas que tienen más de 50 trabajadores, ¿vale? Y puede haber de 1 a 3 delegados dependiendo del tamaño de la empresa, ¿vale? Y en comités de empresa, habrá comité de empresa en empresas que ya tienen más de 50 trabajadores, ¿vale? El mínimo de miembros del comité de empresa será de 5 y luego irán incrementando estos miembros del comité de empresa en función del tamaño de la empresa, ¿vale? Ya os dije el otro día, también el lunes, que el convenio colectivo tiene naturaleza de verdadera norma jurídica, ¿vale? Entonces es una norma jurídica que regula las relaciones laborales en un sector determinado, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre este aspecto? Vale, pues nada, un poquito muy por encima también, muy rápido, lo que sería el procedimiento de elaboración, ¿vale? Vale, sí, me pregunta una compañera cuál sería la diferencia entre comité y delegado de personal. El comité, digamos que tiene una actuación conjunta. El comité de empresa está formado por distintos miembros, ¿vale? Básicamente, la única diferencia que hay es el número de trabajadores que haya en la empresa, ¿vale? Digamos que las características, las protecciones, porque sabéis que los miembros de los comités de empresas y los delegados de personal tienen distintas protecciones en el Estatuto de los Trabajadores, como que son los últimos que pueden ser afectados por un despido por causas objetivas, tienen prioridad de permanencia en la empresa en los casos de movilidad geográfica, ¿vale? La diferencia radica básica y exclusivamente en el número de miembros, perdón, del número de trabajadores que haya en la empresa. Si la empresa es menor de 50 trabajadores, serán delegados de personal, que pueden ser de 1 a 3, ¿vale? Y si la empresa es de más de 50 trabajadores, sería un comité de empresa, que tiene actuación conjunta, por así decirlo, ¿vale? Vale, estábamos con el procedimiento de elaboración, ¿vale? Esto, ¿cómo se hace en la práctica? Viene a decir, está regulado también en el artículo 88 del Estatuto, también yo creo que, en el 89. Está regulado de una forma un poco que lo lees y tampoco te enteras mucho, vaya. A mí no me gusta muy cómo viene la regulación del procedimiento de negociación y de los convenios colectivos en el Estatuto, porque creo que es mucho más sencillo de lo que realmente es, y el Estatuto se dedica a complicarlo demasiado, ¿vale? Básicamente tiene que haber una iniciativa negocial, ¿vale? Esto quiere decir que una de las partes, bien los representantes de los trabajadores o bien los representantes de la empresa,
no siempre van a ser los representantes de los trabajadores los que tomen la iniciativa negocial. Puede ocurrir que sea a los representantes de los empresarios de la empresa a los que quieran mantener esa iniciativa negocial por diferentes aspectos, ¿vale? En este caso, una parte invita a la otra, ¿vale? Y fijan una reunión, por así decirlo. Pesan sobre ambas partes la obligación de negociar de buena fe. Es lo que viene a establecer un poquito el artículo 89, ¿vale? Pueden caber negativas justificadas para la negociación colectiva, pero en principio ambas partes tienen la obligación de negociar. Y tienen la obligación de negociar además de buena fe. ¿Vale? Vale, estaba viendo que me está preguntando una compañera si puede una empresa de menos de 50 trabajadores no tener de delegado de personal por algunas circunstancias. ¿Qué creéis? ¿Que pueden tener... ¿Una empresa puede estar sin delegados de personal o sin comité de empresa? ¿O es algo obligatorio? Efectivamente, como comenta Blanca, no es obligatorio, ¿vale? No es obligatorio que haya un comité de empresa o que haya un delegado de personal. De hecho, hay muchas empresas que en el ámbito sindical se denominan blancas, ¿vale? Las empresas blancas son aquellas en las que no hay ni comité de empresa ni delegados de personal. Digamos que el derecho a la libertad de sindicación es un derecho constitucional y fundamental reconocido por la Constitución española, pero eso no implica la obligatoriedad de que haya un comité de empresa o que haya delegados de personal en una empresa determinada, ¿vale? Como que efectivamente, como dice la compañera, si nadie se quiere presentar, no tiene por qué haber ni comité de empresa ni delegados de personal, ¿vale? Incluso en empresas de 200, 250 trabajadores puede ocurrir que no haya un comité de empresa, ¿vale? Vale, la comisión negociadora. ¿Qué es eso de la comisión negociadora? Es un poquito lo mismo que veíamos antes o muy parecido a las partes negociadoras, ¿vale? Es decir, quienes negocian por un lado, del empresario de un lado y los representantes de los trabajadores de otros, que serán los sindicatos más representativos que hemos visto antes, ¿vale? Y tanto los sindicatos como las asociaciones de empresarios lo que harán serán a nombrar a unos representantes que van a ir a negociar. Digamos que no son ellos como un ente abstracto los que van a ir a negociar, sino que son unas personas determinadas, unos técnicos o unos sindicalistas por el lado de los sindicatos, o técnicos o los propios empresarios por el lado de los empresarios, los que van a proceder a realizar la negociación colectiva en el propio convenio. Entonces, una vez que se ha producido la iniciativa negocial y se reúnen, tienen una primera reunión, ahí ya se formaría la comisión negociadora, es decir, las personas en concreto que van a negociar ese convenio colectivo, ¿vale? Puede ser un convenio colectivo nuevo, puede ser una renovación o puede ser una prórroga del convenio colectivo, ¿vale? En la negociación y adopción de acuerdos, ya os he dicho antes que esa negociación ha de estar vinculada con la buena fe, ¿vale? Los acuerdos van a requerir siempre el voto favorable de la mayoría de cada parte, ¿vale? Esto sobre todo en convenios estatales en los que hay muchos negociadores, es muy interesante y muy importante el tema de la mayoría, ¿vale? Porque puede ocurrir que, por ejemplo, comisiones y UGT en el convenio de cárnicas, como ha ocurrido algunas veces, no se pongan de acuerdo y dependiendo quién tenga la mayoría, quién haya ganado las elecciones sindicales en las empresas, ¿vale? Decidirá si se firma el convenio con unas cláusulas determinadas o no, ¿vale? Es decir, no tiene por qué firmarse obligatoriamente por todos los asistentes, ¿vale? Y la conclusión, ¿cómo concluye un acuerdo colectivo? Obligatoriamente por acuerdo, y siempre tiene que ser por escrito, efectivamente, porque si no tenemos un acuerdo de un convenio por colectivo por escrito, no sabemos a qué nos podemos atener, ¿vale? Se tiene que comunicar y registrar en el Ministerio de Empleo, ¿vale? Pero en las provincias, dependiendo también del ámbito del convenio, si es provincial se registrará en las provincias, en las oficinas territoriales de trabajo del Ministerio, en el ámbito comunidad autónoma, las comunidades autónomas, o en el ámbito estatal, en el propio Ministerio de Empleo, ¿vale? Se registra el convenio en la oficina y una vez que está registrado el convenio, en el plazo de 20 días saldrá publicado en el boletín oficial correspondiente, bien sea el boletín oficial del Estado o el boletín oficial de la provincia, ¿vale? Vale, un poquito esto lo vimos la semana pasada, ¿vale? Ya os hablé un poquito de lo que era la modificación del convenio, de los convenios colectivos, las causas de la modificación del convenio colectivo. Hablamos también de la ultraactividad, si recordáis. ¿Qué era eso de la ultraactividad? ¿Os acordáis?
Efectivamente, eso era la prórroga automática del convenio colectivo, ¿vale? Como sí que estuvisteis en la clase del lunes, no me voy a extender más, ¿vale? Lo tenía puesto por si alguno o alguna no habíais estado en la clase del lunes pasado y para dar unas pequeñas pinceladas. Pero bueno, como ya lo vimos la semana pasada, perdón, el lunes y lo explicamos, no me detengo más aquí, ¿vale? Vale, pues un poquito la negociación colectiva, a muy grandes rasgos sería eso, ¿vale? Vamos a hablar un poquito también ahora de los conflictos colectivos de trabajo, ¿vale? También en el propio artículo 37, en el párrafo segundo de la Constitución del artículo 37.2 de la Constitución española, establece un derecho constitucional de los trabajadores y de los empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, ¿vale? Es decir, una forma de ejercer medidas de presión sobre una dinámica laboral que una de las partes considere injusta. ¿Vale? Estos conflictos colectivos se pueden definir como alteraciones que se producen en el desarrollo normal de las relaciones de trabajo, ¿vale? Normalmente están enlazados con diferente visión de ver una determinada política de empresa, una normativa específica, el convenio colectivo, la negativa a negociar un convenio colectivo por una de las partes, ¿vale? O decisiones de los empresarios o de los trabajadores. Los conflictos colectivos más importantes son la huelga por el lado de los trabajadores y el cierre patronal, ¿vale? El cierre patronal sería un poco la huelga del empresario, por así decirlo, ¿vale? No es así exactamente, ¿vale? Pero sería un poquito así, ¿vale? La huelga es un derecho fundamental, ¿vale? En el artículo 28.2 viene recogido el derecho de la huelga. En el 28.1 también hay otro derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de sindicación de los trabajadores, ¿vale? En el 28.1, cuando habla de libertad de sindicación, lo que nos viene a decir la Constitución es que los trabajadores tendrán derecho a fundar sindicatos o afiliarse a cualquier sindicato, ¿vale? Así como a formar confederaciones o fundar cualquier tipo de sindicato, ¿vale? Ese sería el derecho de libre sindicación, que es un derecho también de carácter fundamental, ¿vale? El derecho de libre sindicación estaría enlazado con lo que he estado comentando antes sobre el tema de los comités de empresa, delegados de personal y demás, ¿vale? Es decir, la libertad de sindicación y la libertad de poderte presentar como miembro de un comité de empresa o o como delegado de personal de tu empresa o afiliarte al sindicato que tú quieras, ¿vale? Eso sería el derecho de libre sindicación. Viene también en el 28, pero en el apartado 1, ¿vale? En el 28.2 viene reconocido el derecho de huelga, que la huelga es una medida de presión que se lleva a cabo con la suspensión del trabajo por decisión acordada de un colectivo de trabajadores para la defensa de sus intereses. He leído por ahí de un compañero que no te pagan ese día. Efectivamente, en la huelga no cobras porque tú estás ejerciendo ese derecho de huelga con el objetivo de modificar una práctica determinada de la empresa o el protestar de alguna forma contra una política determinada del gobierno, como en las últimas huelgas generales que ha habido, que imagino que sí que habréis visto, ¿vale? La importancia que tiene la huelga y el derecho de libertad de sindicación es que son derechos fundamentales. Los derechos fundamentales vienen recogidos en la Constitución del artículo 14 al 29 y gozan de una especial protección, ¿vale? Están especialmente protegidos porque se considera que son los derechos más importantes que vienen reconocidos en nuestra Carta Magna, ¿vale? En la Constitución española. ¿Vale? Esta huelga no se puede restringir en contrato o pacto individual, ¿vale? Están legitimados para acordar la huelga los representantes de los trabajadores en su ámbito, ¿vale? O los sindicatos del ámbito respectivo. Entonces va a depender del ámbito de la huelga. La huelga puede ser una huelga en una empresa, o puede ser una huelga en un sector, o puede ser una huelga general, que es aquella que afecta a todos los sectores, ¿vale? Para iniciar una huelga tiene que haber un acuerdo de huelga, ¿vale? Este acuerdo se debe notificar con una antelación mínima de 5 días, tanto a la autoridad laboral como al empresario o empresarios afectados, ¿vale? En casos de servicios públicos, esa notificación puede llegar a 10 días, ¿vale? El desarrollo de la huelga. En la huelga han de realizarse los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de las personas y de las cosas que fuesen perecederas, ¿vale? Debe responder siempre a la defensa de intereses profesionales. No se puede sancionar, ¿vale? Es decir, un trabajador que está en huelga no puede ser despedido por ponerse en huelga, porque ese despido, si se demuestra que ha tenido esa causa, ese despido sería nulo, ¿vale? Ese despido sería nulo e implicaría la admisión inmediata del trabajador en la empresa. No se extingue la relación laboral, ¿vale? Pero sí hay una suspensión de la relación laboral. El empresario no tiene la obligación de cotizar ni de abonar el salario al trabajador, y el trabajador no cobra. No es que no solo cobre ese día, sino que tampoco va a cobrar las partes proporcionales, ¿vale? De las pagas extraordinarias y otro tipo de descansos efectivos, ¿vale?
Y la prohibición fundamental del derecho de huelga es la prohibición de ocupar el centro de trabajo, ¿vale? ¿Alguna pregunta con respecto al tema de huelga? Vale, tengo aquí, me pregunta una compañera si la empresa te obliga a ir a la huelga. ¿En qué sentido? Porque normalmente las empresas lo que suelen hacer es lo contrario, ¿no? Muchas veces. No obligar en cierto modo, y más en todo caso podría ser restringir el ir a la huelga, ¿no? Ah, vale, bueno, sí. Vale, no te pueden obligar, es decir, no puede haber compulsión. Puede haber empresas que cierren en muchos casos porque tengan miedo a que pueda haber algún problema, pero eso sería el cierre patronal, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora. La empresa que cierra sería un cierre patronal, que es una medida de conflicto colectivo que puede adoptar la empresa, ¿vale? Y ahora veremos en qué casos, ¿vale? Dice otra compañera que es ilógico que sea un derecho fundamental y no te paguen el día, ¿vale? Entonces provocan que haya mucha gente porque no pueden permitirse no cobrar. Sí, efectivamente, hay muchos casos en los que mucha gente no puede ir a la huelga porque no te puedes permitir cobrar el día, pero sí que está regulado así. El derecho de huelga, para que os hagáis una idea, solo está regulado en el artículo 28.2, ¿vale? De la Constitución Española, que si recordáis se firmó en el año 78, ¿vale? Y la única regulación que hay es por un Real Decreto preconstitucional del año 77, el Real Decreto 1/1977 de Relaciones de Trabajo, ¿vale? Supuestamente debería haber sido desarrollado y debería haberse tocado y haberse modificado la huelga, pero la única regulación que tenemos de la huelga es del año 77. Entonces, por eso realmente es un tanto curioso, ¿vale? Tendría que haber habido una regulación posterior, pero no la ha habido. Efectivamente, ese día no se cotiza en Seguridad Social y se suspende el contrato de trabajo. De hecho, no es que te den de baja en la Seguridad Social, pero sí hay una suspensión, con lo cual ese día en tu vida laboral va a aparecer en blanco, por así decirlo. ¿Vale? Y nada, ya por último, cierre patronal y vemos un par de casitos prácticos, ¿vale? El cierre patronal es lo que me preguntabais antes, ¿vale? Es la medida colectiva de que dispone el empresario como instrumento de presión a los trabajadores, ¿vale? Que se ejerce mediante la clausura del centro de trabajo en defensa de los intereses del empresario. Se tiene que notificar a la autoridad laboral con al menos a la oficina territorial de trabajo, en su caso el organismo dependiente del ministerio, con al menos 12 horas de antelación, ¿vale? Las causas por las que se puede efectuar un cierre patronal en los casos de peligro de violencia para las personas o daños para los bienes, ¿vale? En los casos de ocupación ilegal del centro de trabajo o peligro cierto de que se pueda producir esa ocupación, ¿vale? O en aquel caso en el que el volumen de inasistencia o irregularidades impiden el proceso normal de producción. Entonces, estos son los tres casos en los que el empresario puede adoptar la medida de conflicto colectivo de cierre patronal, ¿vale? Que es un poco lo que me preguntabais antes. Sí, la antigüedad. Me pregunta una compañera si la antigüedad se mantiene en el caso de la huelga. Sí, la antigüedad sí que se mantiene, ¿vale? No se corta. Yo he tenido algún caso en los que hemos tenido algún problema con alguna jubilación parcial, ¿vale? Eso os cuento. Para que un trabajador se pueda jubilar de manera parcial, tiene que acreditar una antigüedad mínima en la empresa de carácter ininterrumpido, es lo que dice la ley, de 6 años, ¿vale? La jubilación parcial la veréis cuando veáis el tema de las prestaciones, pero es la jubilación a la que puede acceder un trabajador o una trabajadora, ¿vale? De manera parcial. Se puede jubilar en una parte de su jornada. Es decir, su contrato a tiempo completo se transformaría en un contrato, por así decirlo, a tiempo parcial y cobra una parte de la empresa y otra parte del trabajo, perdón, una parte de la empresa y otra parte del Instituto Nacional de Seguridad Social, que sería su pensión. Entonces, como en este caso se exige para poderse jubilar parcialmente, se exigen 30 años de cotización. Bueno, se exigían porque ha cambiado un poco con la nueva ley, pero bueno, se exigían 30 años de cotización y se siguen exigiendo 6 años de antigüedad en la empresa. Entonces, no se dice de antigüedad, sino de trabajo ininterrumpido. Como hay una interrupción por huelga, yo he llegado a tener algún caso en los que hemos tenido que reclamar alguna resolución del INS porque ha habido una huelga en los 6 años inmediatamente anteriores, o porque incluso el trabajador ha sido sancionado, ¿vale? Con alguna sanción de suspensión de empleo y sueldo, y el Instituto Nacional de Seguridad Social interpreta que no se tienen esos 6 años de carácter ininterrumpido en la empresa. Luego sí que hemos ganado las reclamaciones previas en ese caso, ¿vale? Pero es lo único que hemos visto. Efectivamente, en el cierre patronal no hay suspensión de contrato en este caso, ¿vale? Es una medida que adopta el empresario, pero no hay tal suspensión de contrato, efectivamente, ¿vale? Vale, pues vemos si queréis un par de casos prácticos. Son más de negociación, ¿vale? Y un poquito son un par de casos reales que hemos tenido y bueno, es por ver un poquito a ver cómo los veis, ¿vale? En este primero, la empresa Pan Bueno SL, radicada en la localidad de Salamanca, tiene 250 trabajadores.
lleva 3 años teniendo pérdidas como consecuencia de la preferencia de los clientes por las marcas blancas, como la vida misma, ¿vale? Como con fecha 1 de diciembre ha presentado un expediente de cierre y el consiguiente despido de todos los trabajadores y trabajadoras del centro. ¿Vale? Tiene un convenio de empresa y ha planteado la posibilidad al comité de empresa de mantener la empresa abierta, es decir, la empresa ha presentado un expediente de cierre de empresa con el despido colectivo de todos los trabajadores, lo que sería un ERE colectivo, ¿vale? Pero plantea la posibilidad de mantener la empresa abierta siempre y cuando haya una rebaja del 15% del salario de toda la plantilla. Siempre y cuando se aumente la jornada máxima anual y la realización de la jornada irregular. Si se pasa de 6 a 2 días de asuntos propios. Si se elimina el complemento de incapacidad temporal por contingencias comunes y se elimina el de incapacidad temporal por contingencias profesionales al 100% durante los primeros 6 meses. ¿Es legal el comportamiento de esta empresa? ¿Qué solución podría tener el presente caso? Os dejo un minutillo para que lo penséis y lo comentamos, ¿vale? Vale, estábamos, bueno, con este caso que os comento, ¿vale? La primera pregunta, ¿es legal el comportamiento de esta empresa? ¿Qué pensáis? ¿Que es legal el comportamiento de la empresa? ¿El que plantea un cierre del centro de trabajo? Legal sí, pero ético no. Vale, un expediente de cierre se puede presentar, ¿vale? Efectivamente es legal, el Estatuto de los Trabajadores lo permite, ¿vale? Pero cabe el cierre de empresa. No sé si recordáis, pues hará unos 5 años, 6 años, cerró una factoría, Delphi, que era una factoría de la General Motors, en Cádiz, no recuerdo el nombre del pueblo, Delphi era una factoría de unos 1.600 trabajadores y cerró, y finalmente en Puerto Real, efectivamente, gracias. Eso era un cierre de empresa, con lo cual es perfectamente legal, efectivamente, ¿vale? Claro, pues el caso de Delphi sería un poco esto, ¿vale? La empresa plantea un cierre de empresa y finalmente termina con un despido colectivo de todos los trabajadores. Vale, con lo cual sería legal. El tema sería legal presentar el cierre de empresa, ¿vale? Pero la segunda pregunta, ¿sería legal que la empresa plantee que mantendrá la empresa abierta siempre y cuando haya una rebaja de salario del 15% del salario de toda la plantilla, se aumente la jornada máxima anual, se quiten 4 días de asuntos propios, se elimine el complemento de incapacidad temporal por contingencias comunes? ¿Por qué crees que sería ilegal el tema de la eliminación de incapacidad temporal, el complemento de la incapacidad temporal? Dice una compañera que justo lo que han hecho con los trabajadores de la administración. Efectivamente, en la administración pública no es que hayan eliminado el complemento, pero sí lo han limitado al 50%. ¿Vale? El tema es, claro, si yo creo que podría ser legal, aunque como decía una compañera antes, podría ser más discutible que sea ético, ¿no? Pero claro, se puede plantear, lo puede plantear la empresa o no lo puede plantear. ¿En base a qué creéis que lo puede plantear? Esto nos iríamos más a la clase del lunes, ¿vale? El motivo por el cual podría plantear la empresa este cierre de empresa o esta modificación del convenio colectivo. Recordad que hay un convenio colectivo de ámbito de empresa, ¿vale? Es un convenio colectivo de empresa. Efectivamente, ¿vale? Como comenta Alicia, sería pues, alegando la causa económica, ¿vale? La empresa podría plantear la modificación de las condiciones del convenio colectivo. ¿Vale? ¿Recordáis la semana pasada? Estoy obsesionado con la semana pasada. No fue la semana pasada, fue el lunes, ¿vale? Si recordáis el lunes, comentamos la posibilidad de la modificación del convenio colectivo. ¿Vale? ¿Recordáis en qué casos se podía modificar y qué cláusulas de los convenios colectivos se podían modificar? Casi todas. Sí, comenté un poco, si recordáis, comenté un poquito la modificación que con anterioridad a la reforma laboral se podría, la empresa cuando acreditase causa económica, organizativa, técnica o de producción, podría plantear la inaplicación del régimen salarial existente, ¿vale? Pero con la reforma laboral, si en la empresa concurren causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, ¿vale? Por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores,
¿vale?, que estuviesen legitimados para negociar el convenio, como sería este caso, se podría proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo, si fuese cual fuese, ¿vale?, fuese de sector o fuese de empresa, en este caso fuese de empresa, que afectasen a las materias siguientes: a jornada de trabajo, horario y distribución de tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos. Efectivamente, como comenta Mario muy bien, ¿vale?, serían todos estos casos: régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento y funciones. Con lo cual, como comentaba una compañera antes, efectivamente, casi todas las causas. Con lo cual, sí que sería legal este comportamiento, ¿vale? Se podría plantear, ¿vale? El tema es que, claro, ¿cómo haríamos aquí para negociar? Aquí hay que tener en cuenta que hay dos partes. Entonces, el problema puede ser más un problema de negociación, y entraría ya no solo la negociación del convenio colectivo o la negociación de el mantenimiento de los puestos de trabajo, porque son 250 puestos de trabajo en una ciudad pequeña, y eso es bastante importante, ¿no? Claro, ¿cuál sería la solución? ¿Y cuál sería la solución o qué podrían hacer las dos partes? ¿Qué podrían plantear los trabajadores para intentar mejorar esta propuesta que le hace la empresa? Contraofertar. Y si la empresa me dice que esto es cerrado, que no se puede hacer nada, que son lentejas, o lo tomas o lo dejas, o si no cierro la empresa, alguna medida de presión. Si fuese, ahora poneros, luego vamos a plantear que sois departamento de recursos humanos. Ahora imaginaos que sois los trabajadores afectados y que sois el miembro del comité de empresa que tiene que negociar esta oferta que hace la empresa. La huelga, efectivamente. Pregunta una compañera si este convenio no estaría por debajo del convenio provincial. Habría que verlo, ¿vale? Habría que ver si el convenio regula condiciones inferiores al convenio provincial. Normalmente el convenio de empresa, en este caso no, en este caso, en el caso real no estaba por debajo, ¿vale?, con esta negociación, ¿vale? Vale, la medida de presión que tendrían los trabajadores efectivamente sería la huelga. No solo la huelga, ¿vale? Los trabajadores pueden plantear no solo hacer una huelga directamente, sino pueden plantear hacer manifestaciones, pueden plantear hacer concentraciones u otro tipo de concentraciones durante el bocadillo y otro tipo de medidas de presión, ¿vale? Pero la medida de presión principal podría ser la huelga, efectivamente. Entonces aquí, si yo fuese desde el punto de vista de los trabajadores, tendríamos que tener muy claro si la intención de la empresa es cerrar la empresa o no es cerrar la empresa, ¿vale? Entonces, lo que subyace de este caso es que parece que la empresa realmente no tenía la intención de cerrar, porque parece que un poco lo que quiere, digamos, es abaratar los costes laborales, por así decirlo, ¿vale?, y mejorar la productividad. Parece que es un poco la idea. Entonces, en este caso, habría que ver qué fuerza pudiesen tener los trabajadores para poder hacer medidas de presión, ¿vale? Y ahora, por otro lado, entonces, os plantearíais, si fueseis, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos, y sabéis que la intención de la empresa no es cerrar la empresa, ¿cuál sería vuestra postura en la negociación? Imaginaos que os tenéis que sentar a negociar con el comité de empresa, que es un comité de empresa de 9 trabajadores, de 9 trabajadores, y aparecen con los 2 abogados de comisiones obreras, de UGT, de la CGT, de los sindicatos que están representados en el comité de empresa. Dice una compañera que plantearía inicialmente recortes mayores de los previstos, que es lo que suelen hacer. Efectivamente, en muchos casos es lo que está pasando. Modificar la rebaja salarial al 10%. Tú serías una directora de recursos humanos muy buena. Vale, esto sería un proceso de negociación, ¿vale? Entonces habría que ver un poquito cuáles serían las posturas. Normalmente cuando la empresa hace una oferta, suele hacer una oferta máxima, por así decirlo. Y muchas veces, digamos que es un punto de partida en todos los EREs, cuando se negocia un ERE, un expediente de regulación de empleo, que implica despidos. Son negociaciones muy traumáticas desde los dos puntos de vista, no solo desde el punto de vista de los trabajadores, sino también desde el punto de vista del director de recursos humanos. Tampoco es muchas veces plato de gusto para la empresa tener que negociar un ERE y tener que despedir trabajadores, porque probablemente tampoco lo quieran hacer, ¿no?, en muchos casos. Pero sí que es cierto que hay que partir de cuáles son las ideas principales, con lo cual muchas veces el planteamiento inicial es decir, bueno, en este caso yo voy a plantear una rebaja del 15%,
y luego pues podré tener una manga ancha para reducir. Aquí, ¿qué ha pasado? Que se plantea un cierre de empresa. Se plantea un cierre de empresa porque el objetivo es, en cierto modo, reducir estas condiciones laborales, ¿vale? Hacer una rebaja del 15% de salario de toda la plantilla, eliminar los días de asuntos propios, una bolsa de horas, la jornada y el tema de los complementos. Con lo cual sería un proceso de negociación, ¿vale? En este caso, finalmente, sí que en esta negociación se rebajó en cierto modo y ese 15% no fue un 15% para todas las categorías. Lo que se consiguió fue que fuese entre un 9 y un 15%, ¿vale? Dependiendo de las categorías. Que tuviesen más reducción salarial, por así decirlo, las categorías que tenían una retribución más alta, y una retribución más baja las categorías que tenían una retribución más baja. Un recorte más bajo, aquellas que tenían un recorte más bajo, ¿vale? El tema de los complementos se tocó un poquito, pero no mucho, ¿vale? El tema de la jornada y la distribución irregular de la jornada tampoco se tocaba mucho, porque ya la propia reforma laboral salió y se planteaba ya que se podría hacer una jornada irregular de un 10%, pero bueno, un poquito era para que vieseis el tema de la negociación. Un ERE parcial, me pregunta una compañera. La posibilidad del ERE parcial, imagino que te refieres a un expediente de regulación de empleo, o bien de reducción de jornada, o bien de suspensión de jornada, ¿no? Sería otra opción. Ahí depende de la circunstancia económica, efectivamente. Si la empresa tiene causa económica, ahora después de la reforma laboral es muy fácil acreditar una causa económica, ¿vale? Cuando vimos los contratos sí que lo explico un poquito por encima, pero es cierto que es muy sencillo el acreditar una causa económica para hacer un expediente de regulación de empleo, porque vale la disminución de ingresos ordinarios o de beneficios, ¿vale? Con la disminución de ingresos ordinarios sería suficiente para poder plantear un expediente de regulación de empleo, ¿vale? Los expedientes de regulación de empleo siempre son negociados, ¿vale? Sea un expediente de regulación de empleo temporal, un ERE en suspensión, o un ERE en reducción de jornada, o incluso aunque fuese un ERE en extinción. Vale, pues si no tenéis más preguntas, seguimos con otro caso, ¿vale? La empresa Los Mejores Automóviles S.A. tiene una factoría en la que están empleados 5.000 trabajadores. Es una multinacional que tiene centros de trabajo en 6 países del mundo. A la relación laboral de todos los trabajadores y trabajadoras en España se aplica un convenio de empresa. Convenio que tenía una vigencia hasta el día 31 de diciembre del año pasado. El Departamento de Recursos Humanos ha efectuado la oportuna denuncia del convenio y ha recibido varias propuestas de reunión por parte del Comité de Empresa para la firma y renovación del nuevo convenio. No obstante, la Dirección de Recursos Humanos del Grupo ha indicado a la Dirección de Recursos Humanos de España que de momento no se proceda a efectuar negociación alguna del convenio. En las fechas en las que estamos, primera pregunta, ¿qué ocurriría con el convenio de empresa aplicable a todos los trabajadores? ¿Quiénes estarían legitimados en este caso para la negociación del convenio colectivo en caso de negociarlo? Efectivamente, aquí estaríamos ante un convenio que ha sido denunciado y operaría la ultraactividad. Si recordáis la semana pasada, el lunes pasado que vimos la ultraactividad, la prórroga automática de los efectos de las cláusulas normativas del convenio, es decir, de las cláusulas que regulan las condiciones laborales, condiciones de jornada, tendría una prórroga automática de un año, es decir, hasta 31 de diciembre de 2013. Estarían prorrogados los efectos. No sería desde la fecha de la denuncia la prórroga, sería desde la fecha de la caducidad del convenio colectivo, siempre y cuando la denuncia estuviese hecha en tiempo y forma, que parece que por lo que nos dice el supuesto, sí que ha sido hecha en tiempo y forma. ¿Entendido? ¿Quiénes estarían legitimados para negociar este convenio colectivo? El comité de empresa, efectivamente, y por parte de la empresa serían los representantes de la empresa. Normalmente el administrador, los administradores de la empresa, como es una empresa grande, serán varios, y los abogados o técnicos de los departamentos de recursos humanos que procedan a la negociación, ¿vale? Este era muy sencillo, seguimos con el mismo caso, pero con la continuación del caso, ¿vale? Por otro lado, el comité de empresa, ante la negativa de la empresa a sentarse a negociar el convenio colectivo, ha presentado una solicitud de procedimiento de conciliación-mediación colectiva con declaración de huelga durante 5 días seguidos de trabajo, al objeto de llegar a un acuerdo con la dirección de la empresa
para iniciar las negociaciones del convenio colectivo. El comité de empresa tiene un seguimiento por parte de los trabajadores de la empresa de aproximadamente un 45%, estimándose que en caso de ser realizada una huelga, el seguimiento podría ser de un 40%, con el consiguiente perjuicio para la producción de la empresa. ¿Cuáles podrían ser las posturas en la negociación de ambas partes? ¿Cómo podría terminar el procedimiento de conciliación? Si no hubiese acuerdo, ¿cuáles serían los pasos que habría de dar el comité de empresa ante la presunta declaración de huelga? ¿Cuál sería el papel del Departamento de Recursos Humanos? Bien, vamos por partes. La primera pregunta, ¿cuáles podrían ser las posturas de negociación de ambas partes en este caso? Vale, antes de nada, ¿sabéis qué es un procedimiento de conciliación, mediación colectiva? Os cuento. Los representantes de las empresas y de los trabajadores tienen la opción, tienen una modalidad judicial, hay una modalidad judicial que son los conflictos colectivos. Es decir, los representantes de los trabajadores, los sindicatos o asociaciones sindicales, tienen la opción de presentar una demanda judicial cuando haya una decisión o una práctica de la empresa que afecte a un colectivo determinado de trabajadores o todos los trabajadores de la empresa. Para evitar tener que ir al juzgado, en cada comunidad autónoma hay procedimientos de conciliación previos a este conflicto colectivo o ya no solo al conflicto colectivo, sino para poder, efectivamente sería como un SMAC, pero de carácter colectivo, por así decirlo. Es un procedimiento colectivo en el que hay dos árbitros, un árbitro que se designa por parte de los representantes de los trabajadores y otro árbitro que se designa por parte de los representantes de la empresa, que vayan a estar en el ámbito del conflicto. Estos árbitros, el objetivo que tienen es única y exclusivamente intentar que las partes lleguen a un acuerdo, ¿vale? Son árbitros, no son jueces, con lo cual no pueden dictar una resolución. En el procedimiento de negociación puede ocurrir que los árbitros puedan intentar que las posturas de las partes lleguen a un acuerdo, pero siempre con el carácter de árbitro. Con lo cual, en este caso, lo que han hecho los representantes de los trabajadores es presentar esta medida de conflicto colectivo, previa al conflicto colectivo judicial. Efectivamente, en este caso no es obligatorio, no es obligatorio, salvo que finalmente vayamos a presentar un conflicto colectivo judicial. Si yo voy a presentar un conflicto colectivo judicial contra una práctica determinada de la empresa, me pasará como el SMAC. Voy a tener que haber agotado previamente la conciliación colectiva previa. Pero, por ejemplo, en este caso, como el objetivo no es ir a un conflicto colectivo, tenemos la opción únicamente de presentar este proceso de mediación únicamente para intentar, en este caso, desde el punto de vista del trabajador, en cierto modo, presionar a la empresa para sentarnos con dos árbitros e intentar llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo, en este caso, este acuerdo pasa porque se ha hecho la convocatoria. Cuando se hace la convocatoria de este proceso de conciliación, se puede plantear que se hace una declaración de huelga, ¿vale? Y si se hace esa declaración de huelga, implica que puede desarrollarse una huelga si el proceso termina sin acuerdo. Entonces, ¿cuáles creéis que serían? Vale, me pregunta una compañera que qué es un SMAC. El SMAC es el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Es un servicio dependiente del Ministerio de Empleo, al cual tienen que acudir los trabajadores y trabajadoras siempre, ¿vale?, con carácter obligatorio en muchos procedimientos judiciales, antes de ir al juzgado, porque el objetivo es intentar llegar a un acuerdo con el empresario. Es decir, un trabajador que ha sido despedido tendrá la obligación, antes de ir al juzgado para reclamar contra ese despido, de presentar lo que se llama una papeleta de conciliación previa e ir previamente al SMAC. No te preocupes porque lo veremos cuando veamos la parte de despidos y extinción de contrato, ¿vale? Pero únicamente es eso, es un servicio de mediación, arbitraje y conciliación en el cual el objetivo, en este caso es individual, el objetivo es que el trabajador y el empresario lleguen a un acuerdo, ¿vale? Cuando los que despiden pertenecen a la administración suelen ser bastante objetivos, juez y parte, efectivamente. Vale, ¿cuáles creéis que podrían ser las posturas de la negociación en este caso? Si fueseis el Departamento de Recursos Humanos y ante
este apoyo que parece que tiene el comité de empresa, ¿cuál sería la postura que tomaríais? Vale, dice una compañera que Recursos Humanos España debería forzar a la negociación a la empresa matriz. Otra compañera amenazaría con un ERE parcial, o al menos... Vale, depende, ¿vale? Porque depende cuál sea el objetivo. Aquí sí que parece menuda guerra. Efectivamente, pero esto nos pasa a diario últimamente, ¿eh? Estamos a diario con esto. Vale, aquí el objetivo depende cuál sea el objetivo de la empresa. El tema es que parece que el comité de empresas ya, desde el punto de vista del Departamento de Recursos Humanos, en este caso parece que el comité de empresa tiene un apoyo bastante grande de la propia empresa. Con lo cual, si se plantea una huelga y esa huelga se celebra y se celebra durante 5 días por un 45% de los trabajadores, tendremos un problema de producción bastante gordo. Y sobre todo cuando estamos hablando de una factoría de automóviles que trabaja en cadena y que un día sin trabajo es un perjuicio bastante grande por la productividad que se pierde, ¿vale? Con lo cual, yo también en este caso, si fuese del Departamento de Recursos Humanos, intentaría en cierto modo intentar suavizar un poco la postura sindical en este sentido. Abrir la negociación del convenio colectivo y luego ya veríamos, ¿vale? Pero puede ocurrir en el SMAC colectivo, por así decirlo, para que lo entendáis, ¿vale? En este procedimiento de conciliación, en el SERLA, que llamamos nosotros, en este procedimiento de conciliación pueden ocurrir dos cosas, ¿vale? Puede ocurrir que se llegue a un acuerdo o puede ocurrir que no haya acuerdo. Si hay acuerdo entre las partes, digamos que se termina el conflicto. Si no hubiese acuerdo, la representación de los trabajadores estaría legitimada para promover ese conflicto colectivo, esa huelga, ¿vale? Vale, vamos a seguir ya con la tercera parte del caso, ya terminamos. Hoy igual, no me lo creo, igual hasta terminamos en 1 hora y todo. Supongamos ahora que no hubo acuerdo, un poco de lo que estábamos hablando antes. Finalmente fue celebrada una huelga en la empresa durante 2 días, no 5 como estaba previsto, con el considerable perjuicio productivo para la empresa. El seguimiento de la huelga fue de un 50%, más de lo que comentábamos antes, del 40 al 45%. Como consecuencia de ello, la Dirección Internacional del Grupo ha efectuado la propuesta de abrir el periodo de negociación de un nuevo convenio colectivo, habiendo citado al comité de empresa para una primera reunión en el plazo de los próximos 5 días. La propuesta de la empresa tiene las siguientes especialidades. Se prevé un plan industrial en virtud del cual se crearían 2.000 puestos de trabajo al enviar un nuevo modelo a producir en la fábrica para comercializar en todo el mundo, con el considerable beneficio que esto pudiera tener para la fábrica. Pero, aquí viene el hándicap. Para ello se plantea la firma de un nuevo convenio colectivo con moderación salarial, lo que implicaría una subida solo del 0,5 del IPC para todas las categorías y la creación de un nuevo grupo profesional que se llamaría Especializado 2, con la particularidad de que percibiría el 80% de la remuneración del grupo especializado 1. Digamos que es un nuevo grupo que se crea en la empresa. No existía y sería una categoría más baja a todas las que existen, ¿vale? Esta nueva categoría sería aplicable para los nuevos trabajadores de la empresa y durante un plazo de 3 años. Es decir, durante 3 años el trabajador podría tener esta categoría en la empresa con la retribución del 80% de la remuneración del grupo que hasta entonces era el más bajo de la empresa, ¿vale? ¿Cuáles consideráis que serían las posiciones que habrían de tomar en este caso las dos partes de la negociación? Difícil, ¿eh? La situación en este caso. Muy complicado, efectivamente. El comité tirar para arriba, efectivamente. Esto es una especie de órdago, lo que le lanza el Departamento de Recursos Humanos, en este caso al comité, es una especie de órdago grande. Y claro, efectivamente, hay que valorar la creación de 2.000 puestos de trabajo. Pero esos 2.000 puestos de trabajo implican una moderación salarial para todos y una categoría nueva para los 2.000 nuevos trabajadores que puedan entrar en la empresa. Con lo cual es una negociación un tanto complicada. Si se puede negociar de cara a futuro. No sé si te refieres a, por ejemplo, en esta cláusula que establece
que el especializado 1, en el plazo de 3 años, pudieran plantearse que tendría que ser obligatoriamente especializado 2. En este caso sí, eso sí se podría plantear. Se podría plantear el tema que te planteo, ¿vale? El tema de las cláusulas, efectivamente. Vale, si fueseis... ahora ya hemos ido al Departamento de Recursos Humanos, porque ya hemos lanzado esta propuesta, ha sido un órdago grande desde el punto de vista de la dirección internacional del grupo. Si ahora fueseis los que estuvieseis negociando desde el punto de vista del comité de empresa, ¿firmaríais o no firmaríais? No. Es complicado, ¿vale? Yo sobre todo en los procesos de negociación, si el día de mañana trabajáis en recursos humanos o trabajáis como asesores en algún tipo de asesoría o estáis trabajando ya, sobre todo la dificultad de la negociación muchas veces es, claro, que vas a tomar una decisión que va a afectar a muchos trabajadores. En este caso esta decisión va a afectar a 7.000 trabajadores. Con lo cual es complicado. Este caso es un caso real, ¿eh? No es, tiene cosas inventadas, pero realmente es un caso real que se ha llevado hace no mucho tiempo. Efectivamente, Renault, así es. Con lo cual, claro, la postura es difícil, porque por un lado, el Departamento de Recursos Humanos plantea un plan de reconversión industrial, es una postura, un plan de reconversión industrial muy atractivo. Es un órdago muy grande porque el objetivo del grupo, por así decirlo, es reducir salarios. Por eso no lo llevan a otros lugares, sino lo que se plantea es una moderación salarial para que la producción aquí sea más barata. Pero claro, al mismo tiempo se plantea la oferta de 2.000 puestos de trabajo nuevos, que tal y como está la cosa, es muy complicado decir que no a eso. Como comenta la compañera, efectivamente, que los nuevos puestos de trabajo puedan ser ofrecidos a familiares en paro de los trabajadores. Eso sería una cláusula un tanto extraña. Quiero decir, en el fondo ahí estaríamos diciendo que entrarían enchufados, por así decirlo. Entonces no sería muy limpio. Yo ese tipo de cláusula me plantearía muy mucho el si meterla o no meterla, ¿vale? Claro, entonces aquí es complicado muchas veces el tema de la negociación. Con lo cual, finalmente, en este caso, sí que se planteó... efectivamente, como comenta la compañera con lo que estabas comentando, si planteas eso de meter a familiares, puede ocurrir que el familiar no tenga la categoría que yo necesito o no pueda desempeñar el puesto de trabajo con las condiciones que yo necesito que lo haga. Efectivamente. Vale, aquí finalmente se firmó una nueva categoría en el convenio colectivo, ¿vale? Entonces ocurrió así, fue un plan de reconversión industrial, no lo firmaron todos los sindicatos del comité de empresa, ¿vale? Pero sí se firmó por la mayoría. Se firmó por la mayoría con esa nueva categoría laboral y a día de hoy están entrando unos 50 trabajadores a la semana a trabajar con esta nueva categoría. Una nueva categoría que sí que es cierto que tiene unas condiciones peores que las anteriores, pero es un plan que implica trabajo para mucha gente. Entonces, por un lado, la postura de recursos humanos fue inteligente porque estoy planteando el solucionar un conflicto. Había partes inventadas, ¿vale? Porque no ha habido huelga. Esto de la huelga lo he metido para tener la posibilidad de ver todo lo que íbamos a ver hoy, ¿vale? No hubo huelga, simplemente ha sido un proceso de negociación largo, pero que finalmente ha terminado con el acuerdo. Se ha firmado un nuevo convenio colectivo y con una nueva categoría. Pero claro, era muy difícil decir que no a 2.000 puestos de trabajo nuevos, ¿vale? Simplemente quería sobre todo que vieseis las dificultades muchas veces que entraña la negociación colectiva. Y ya no solo la negociación colectiva de negociar un convenio colectivo. Vale, me pregunta una compañera si hay un tiempo máximo de negociación colectiva. Ahora mismo realmente no hay un tiempo máximo de negociación colectiva, pero desde ámbitos sindicales están muy preocupados sobre todo por el tema de la ultraactividad, es decir, la prórroga de efectos de los convenios, aquellos convenios que vayan a caducar al año de ser denunciados. Digamos que ese es el plazo máximo. Muchas veces, tanto o bien los representantes de los trabajadores o bien los representantes de los empresarios hacen esa invitación de la que hablábamos antes, ¿vale? Esa invitación a negociar al principio y muchas veces no comparecen o lo dilatan en el tiempo para mostrar una postura de fuerza, por así decirla.
por así decirlo. Me dice una compañera que no tuvo suerte el nuevo modelo. Nada, esto no es del modelo anterior, ¿vale? No es aquella historia del Modus, que era el modelo anterior. Es un modelo nuevo, de hecho se está empezando ahora. Van a traer el coche, no recuerdo cuál es, una especie de coche que es como una especie de todoterreno pequeñito, algo así. El eléctrico lo estaban fabricando ya, efectivamente. ¿Cómo se llama? Tampoco recuerdo el nombre del eléctrico. Pero sí que están empezando ahora y bueno, a ver cómo sale, porque luego dependerá las factorías. El Twizy, efectivamente, ese era el eléctrico. Pero este es otro, que tampoco recuerdo el nombre, la verdad soy muy malo para los nombres de los coches. Este es otro que a ver cómo les sale, pero bueno, sí que se plantea, efectivamente, como comenta Mario, las multinacionales tienen más poder de negociación. Efectivamente, porque tienen ya no solo poder de negociación, tienen poder de negociación y en muchas ocasiones tienen muchas prerrogativas de las propias administraciones públicas, porque muchas veces reciben muchas subvenciones. El caso de Delphi, que os comentaba antes, que había una compañera que es de la zona, en el caso de Delphi lo que se criticaba mucho desde aquella zona, yo cuando lo estuve leyendo mucho el caso con mucha atención, precisamente era eso, ¿no? Que la empresa se había llevado muchas subvenciones de la Junta de Andalucía, del gobierno autonómico, y que una vez que terminaban las subvenciones se planteaba el cierre de la empresa para probablemente abrir en otro lado, ¿no? Es un poco la deslocalización de las empresas industriales con el consiguiente perjuicio de trabajo y empleo, tal y como están las cosas, ¿no? Entonces es un poco lo que estaba pasando. Vale, hacemos si queréis ya este último caso y ya nos marchamos, ¿vale? Ya esto nada, es muy rapidito, vamos a tardar 2 minutos y ya lo dejamos. Si es legal el tema de las subvenciones, me imagino que me dices, ¿verdad? Sí, una vez que ha terminado todo el plazo y los requisitos exigidos por las subvenciones de contratación y demás, efectivamente es legal. Vale, ¿quiénes estarían legitimados para negociar los siguientes convenios? El convenio estatal de industrias cárnicas, que os he comentado un poquito antes. Efectivamente sería poco ético, claro. ¿De quién sería la legitimación para negociar el convenio estatal de industrias cárnicas y del convenio estatal de fabricación de alimentos compuestos para animales? Y el de construcción, que también es estatal. Al ser estatal, por la parte de los empresarios, las asociaciones empresariales del sector que representasen al menos al 10%, ¿vale? de las empresas, o empleasen al 15% de los trabajadores de los sectores, ¿recordáis? Eso es, efectivamente. Y los sindicatos más representativos, los que hayan ganado las elecciones sindicales y representen al menos al 10% de los trabajadores, efectivamente. El convenio de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid sería lo mismo, pero a efectos autonómicos, con el ámbito autonómico, las federaciones de cada sector, ¿vale? En el convenio estatal de industrias cárnicas sería la Federación Agroalimentaria por parte de los sindicatos y el sector agroalimentario por parte de los empresarios. En el de fabricación de alimentos compuestos para animales, lo mismo de su sector. En el de construcción, exactamente lo mismo. En oficinas y despachos es lo mismo, ¿vale? En el convenio de comercio de alimentación de la provincia de Valladolid, que es el que os envié también el otro día, en este caso sería lo mismo, pero a efectos provinciales. Es decir, por parte de los sindicatos, aquellos que hayan ganado las elecciones sindicales en el ámbito del comercio en la provincia de Valladolid, ¿vale? Y las asociaciones empresariales que tengan en ese sector de comercio la mayoría representativa de las empresas o que empleen al 15% de los trabajadores en Valladolid. ¿Cómo se calcula eso? Nada, mira, eso es sencillo. Es sencillo porque se calcula, por parte de los sindicatos, se calcula en función de las elecciones sindicales. Cuando se celebran elecciones sindicales en una empresa, es decir, cuando se eligen los miembros del comité de empresa o los delegados de personal, ¿vale? Eso que recordáis antes que os comenté que no es obligatorio, pero sí que se hace. Todo eso hay que registrarlo en la oficina territorial de trabajo, en las delegaciones, en las delegaciones de la autoridad laboral, del Ministerio de Empleo. Entonces todo eso queda registrado y la oficina territorial de trabajo tiene quiénes son los sindicatos mayoritarios a efectos de representatividad. Y con las asociaciones empresariales pasa lo mismo. En las asociaciones empresariales, en sus bases de datos, consta quiénes son las empresas que están agrupadas a esa asociación, ¿vale? Que empleen al 15% de esos trabajadores, porque los datos con los informes de vida laboral de la Seguridad Social se puede acceder a esos datos. Y es la forma de legitimarse, ¿vale?
Vale, en el convenio de construcción provincial de Salamanca lo mismo, pues sería lo mismo, y en el convenio de la empresa Los Mejores Automóviles S.A. ya lo hemos visto, ¿vale? Que sería el comité de empresa y la empresa. Vale, os preguntaba antes si existirían contenidos o cláusulas mínimas que no se pudieran traspasar. Esto es un poco lo que os comentaba el otro día de los contenidos mínimos de los convenios, que no pueden entrar a regular nada por debajo del Estatuto de los Trabajadores, o los convenios sectoriales deberían respetar el convenio de ámbito superior, por así decirlo. Si hubiese convenios de diferente ámbito en alguna materia, ¿cuál tendría prioridad aplicativa? El más específico. Vale, si recordáis, la semana pasada, el lunes pasado, perdón, os comenté también que había habido un cambio con la reforma laboral. Y con la reforma laboral se plantea la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Entonces, el convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa con respecto a los convenios sectoriales en sus cláusulas, si hubiese una concurrencia de convenios en alguna cláusula determinada, ¿vale? Pero ahí deberíamos estar sometidos siempre al principio de norma mínima. La duda que queda es que se pueda traspasar ese principio de norma mínima, que fue un poco lo que os comentaba el otro día, ¿vale? Que se pueda llegar a lesionar en cierto modo. Vale, ¿alguna pregunta más? Si no, yo por mí lo dejamos aquí ya. Vale, pues nada, si tenéis que negociar algún convenio colectivo por alguna de las partes, al final mucho de la negociación, muchas veces, por muchas leyes que conozcas, mucha legislación que controles, al final las negociaciones sobre todo son sentido común. Vale, pues yo por mí nada más, ya hasta la siguiente videoconferencia. Quiero recordar que ahora voy a estar un tiempo sin ninguna, ¿vale? Con lo cual nada, desearos suerte, que llevéis bien el estudio y nada, y mucha suerte, ¿vale? Nos vemos en la siguiente.